Correcto, ya por acá me compartieron 23, eso es correcto. ¿Qué otro valor tienen? Vamos a ver la segunda, si nos da 410. A todos les dio el mismo valor, 23 para la primera y 410 para la segunda. Listo, muy bien, Daniela. Bueno, entonces, miren que es muy sencillo. Simplemente es que en este caso ya nos limita, ya no tenemos que dar valores alternos como lo hacíamos antes. Recuerden que antes nosotros tomábamos, lógicamente para graficar, sí tenemos que tener valores alternos para poder dar varios puntos. Pero para tomar en sí el valor de la función, una función que viene limitada, simplemente reemplazamos el valor de ese límite que me está exigiendo la función, la reemplazamos en cada una de las x y perfecto. Entonces ya ahí nos da el valor realmente de ese límite, de esa función hacia ese punto, qué valor toma. Entonces lo que nos interesa a nosotros saber, les decía, son los puntos iniciales, los puntos hacia la derecha, los puntos hacia la izquierda, los puntos hacia arriba, los puntos hacia abajo de la función. Entonces por eso cuando hablamos de límite, decimos que cuál es la función, el límite, por ejemplo, el valor de la función x al cuadrado más 3x menos 5 cuando el límite tiende a 4, cuando se está acercando a esa función basada en el eje x en el valor de 4. Recuerden que ese valor que nos da es el reflejo que tiene la función que está basada en el eje x, el reflejo que nos da en el eje y. Recuerden que la función, cuando nosotros damos esos valores iniciales, es la función independiente, es decir, que en el eje x va a tomar los valores independientes y en el eje y, que es el reflejo, va a ser dependiente. ¿Por qué? Porque depende de los valores que nosotros le demos a esa x. Entonces, esta parte creo que queda clara. Vamos a hacer otros ejercicios con lo que vimos en la clase pasada, que puede llegar a presentarse de factorización, con casos de factorización. ¿Listo? Ya les borro estos y ya les dejo dos con casos de factorización y seguimos con tema. En este caso, ¿qué vamos a hacer? En este caso tenemos una factorización, ¿correcto? Entonces vamos a evaluar ese límite dentro de esa factorización con esos valores que voy a tener para x. Entonces resolvemos primero la factorización y luego sí vamos a tener dos valores para esa función. Entonces, por favor, alguno de ustedes que inicie antes de explicarles, o alguien de pronto que quiera hacerlo y me envía una imagen y con esa imagen la compartimos. ¿Tiene alguien duda de lo que estoy diciendo o prefieren que hagamos primero este ejercicio, que yo se los explique y luego ustedes lo hacen? Me escriben si prefieren que yo lo haga inicialmente. Listo, Daniela. Listo, Sebastián, ya lo hago entonces. Entonces, miren, tenemos un caso de factorización, entonces vamos a resolver esta factorización. ¿Correcto? Entonces, esta factorización, decimos que x, dos números que, es el caso del primer caso que vimos que era x al cuadrado más bx más c. Entonces necesitamos dos números que multiplicados me den 21 y sumados me den 10.
el término con la condición, perdón, para esta función, debemos hacer x, el primer término debe ser elevado al cuadrado, y su constante debe ser 1, en este caso tendremos 1x al cuadrado, entonces cumple la condición. Son 3 términos, donde los 2 términos siguientes, el segundo término está basado en x y el tercer término es una constante. Entonces, al primer término le sacamos raíz, segundo término lleva el signo segundo, primer término lleva el signo segundo término lleva la sumatoria de los dos signos, más por más, dos números que multiplicados me den 21, y sumados me den 10, en este caso sería el 7, y en este caso sería el 3. ¿Listo? Entonces, para esta primera, el límite, para esta primera función que se determinó cuando x, el límite cuando se acerque a 2, entonces va a ser 2 más 7, y en esta segunda, la misma condición, cuando el límite se acerca a 2, va a ser 2 más 3. ¿Listo? Entonces, en la primera condición, el valor que vamos a tener va a ser 9 y para la segunda va a ser 5. ¿Les queda claro? Listo, entonces simplemente, correcto, Mónica. Lo que hicimos ahí simplemente fue factorar esa función, factorarla, y después de factorarla fue simplemente reemplazar el valor de ese límite dentro de cada una de esas dos subfunciones, digámoslo así, que me genera ese caso de factorización. Van a hacerlo ahora ustedes, ¿ok? ¿Alguna duda sobre eso que acabamos de ver? Bueno, entonces voy ahora los voy a ¿Eso poner. hasta ahí o se multiplica o cómo? Dime, hija. ¿Eso se multiplica o se deja hasta ahí? No, hasta ahí porque estamos mirando el límite que tiene cada una de las dos subfunciones que salieron de esa factorización. Entonces, la factorización me genera dos. Me genera la primera, que es x más 7, y la segunda, que es x más 3. ¿Listo? Entonces, toma esos dos. Dentro de esa función, como es una función cuadrática en este caso, que estamos factorando, porque es caso x al cuadrado más 10x más 21, me va a tomar esos dos valores dentro de esa función. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a graficar eso, vamos a tener claro que esa gráfica, recuerden que es una gráfica así, va a pasar por dos puntos, uno va a ser el 9 y otro va a ser el punto 5. Y es lo que nosotros tenemos en cuenta en ese caso para poder graficar y para poder hallar ese límite de esa gráfica que nos alcanza a dar. ¿Listo? ¿Claro Sí, ahí? gracias. Listo. Entonces, recuerden que cuando tenemos ya, por ejemplo, cuadráticas, cuando tenemos cúbicas, ya tenemos que primero desarrollar esa factorización para luego hallar con ese límite, hallar los diferentes puntos que me va a generar ese límite en las diferentes uniones que va a tener X y Y. ¿Pero por qué? Por ejemplo, en este caso, pues porque tengo una cuadrática, entonces me va a generar 2 puntos. Si tengo una cúbica, pues me va a generar 3 puntos. En este caso tengo una cuadrática. Cuando es lineal, pues solamente me genera un solo punto. Entonces simplemente determino el valor en X y ya. Pero cuando ya hablamos de funciones cuadráticas, cúbicas, ya empezamos a tener este tipo de condiciones. ¿Listo? ¿Ya te quedó claro? Entonces vamos a hacer ejercicios.
A ver. No es tan sencillo escribir aquí, les cuento. Eso. Vamos a hacer este primer ejercicio y ya vamos con el segundo. Listo. Entonces van a hacer esas dos, por favor. Arriba tenemos una diferencia de cuadrados y abajo tenemos un caso, el caso como el mismo caso que acabamos de ver hace un momento. ¿Listo? Estoy atenta aquí a todos.
Bueno, entonces acá estoy viendo que me escribían para el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos va a dar dos valores para X. El primer valor para X va a ser -3 y el segundo valor con ese límite va a ser 4. ¿Me confirman si les dio igual, por favor? Vamos a evaluar el primero. Listo, Ana Karina me dice que el segundo le dio igual. Ya evaluados. Igual ahorita los hago aquí, tranquilos. Ya voy a verificarlo. Listo, Karina, voy a hacer el primero y ya lo miramos. Ya lo estoy haciendo. El primero para que lo comprobemos.